Castanich, ¿no? A la casta. Le digo Castanich por Muy una bien. casta vinculada a Sí, Capitanich, porque todos los caminos llevan a Capitanich. la mega causa de los piqueteros o la causa de la Rosadita comenzó con este video. Esas escenas, lo que están mostrando son el producto de una pericia. Su esposa trabaja dentro de un organismo denominado IAFEP, muy cuestionado en los últimos tiempos, que hacía uso de estas facturas apócrifas. Tito López es quien hoy lidera lo que es la agrupación piquetera que dejó acéfala, digamos. Tenemos cooperativas y fundaciones en común entre López y, en este caso, Ayala. Toda esta secuencia que vimos en el video sucede en el edificio donde funcionaban las oficinas de Capitanich y a 50 metros de lo que es la casa de la provincia de gobierno. Todo se arma alrededor de Capitanich, porque toda la gente está conectada de alguna u otra manera. Nosotros estamos mostrando documentación oficial. En el caso de esta señora, de la que va segunda, como siempre, sale una constructora en el medio. Esta constructora, Mariana, también es protagonista de un momento icónico, ¿no? De Capitanich. La famosa canilla. ¿Para qué te contamos todo esto? Porque el 11 de mayo próximo se define el destino de una provincia. Es una provincia argentina especial. Una cámara oculta que generó una causa que está convulsionando a el Chaco, allanamientos, detenciones, menores llevando fajos de dinero, todo esto sucediendo a 15 días de la elección. Este escándalo conocido como la mega causa de los piqueteros o la causa de la Rosadita comenzó con este video que en un ratito vamos a analizar con el fiscal federal de la causa, Patricio Sabadini. Gracias por atendernos, Patricio. Vemos el video y empezamos a hablar con vos y a desarmar un poco de qué se trataba esta maniobra. Bueno, concretamente esas escenas, lo que están mostrando son el producto de una pericia que se ha efectuado sobre los teléfonos, o el teléfono y el DVR de quien figura ahí en las escenas, que es el señor Fernando Ayala, que está imputado o coimputado con otras personas por el delito de asociación ilícita fiscal y las consecuentes maniobras de lavado de dinero agravado por habitualidad. Ayala, ¿quién es? Ayala es una persona que tiene origen humilde y que, bueno, como ocurren en causas vinculadas con la que estamos mencionando, tuvo un repentino crecimiento patrimonial y al mismo tiempo forma parte de una asociación, hoy obviamente ya con el diario del lunes viendo todo esto, de una asociación ilícita fiscal junto con un contador que nosotros consideramos como una de las cabezas, uno de los cerebros de esta organización, porque invierte su conocimiento especial en la materia contable, invierte también su conocimiento personal y por afinidad, porque su esposa trabaja dentro de un organismo denominado IAFEP, muy cuestionado en los últimos tiempos, que hacía uso de estas facturas apócrifas porque justamente esta asociación ilícita fiscal lo que se encargaba era de configurarse como una usina de facturas apócrifas, ¿no? O sea, yo no quiero caer mucho en tecnicismos por su audiencia, pero para generar créditos fiscales y también a su vez simular gastos respecto a sobre todo, organismos públicos provinciales y municipales involucrados, ¿no? Entonces tuvo con un gran perjuicio no solamente a la hacienda pública, porque en términos de la ley penal tributaria lo que se persigue es justamente esta posibilidad de que no se perjudique la posibilidad del Estado de, de- de- de recaudar dinero para hospitales, las fuerzas de seguridad, escuelas, en fin, todo lo que tiene que ver con Estamos hablando utilidad de, social. estoy buscando el nombre del contador, Walter Pasco. Walter Walter Pasco, Pasco. que fue Sí. detenido y que, por lo que tengo entendido, fue también descubierto haciendo facturas apócrifas con otros clientes que él tenía y apareció un cliente que descubrió que su quit era utilizado, un cliente que era un carnicero, ¿puede ser? Sí, la verdad que la acotación viene bien justamente porque esta causa se inicia así.
por denuncias de contribuyentes, en algunos casos titulares y dueños y de fundaciones y cooperativas, pero legalmente establecidas, ¿no? O sea, con una finalidad, cumpliendo su finalidad X, en algunos casos, en este caso, por ejemplo, la persona que acaba de mencionar, un carnicero, que de repente se empieza a ver intimado por el ARCA, la ex AFIP, que su registro ante la AFIP era por vender la comercialización de carnes, por ejemplo, pero bueno, tenía facturaciones de materiales de construcción, o sea, algo muy ajeno a lo que había sido configurado, y sobre todo, ¿no? Porque Entonces, lo que los pasaba era que como él era el contador de este comerciante, utilizaba su quit para hacer facturas apócrifas para justificar gastos de la cooperativa que usaba dinero en negro, como vemos en el video. De muchas De cooperativas. muchas de muchas. cooperativas, ¿no? Exactamente. Bueno, el denominador común a todos los denunciantes, porque no fue el único denunciante, ese es este contador, ¿no? El contador, que yo lo he manifestado con colegas suyos anteriores, o sea, el contador es como el segundo páncreas del ser humano, ¿no? O sea, estamos confiando todo, o sea, confiamos nuestro historial patrimonial, nuestra vida, nuestras inversiones, le confiamos todo al contador. Y es el que tiene con gran seguridad, en la mayoría de los casos, la clave, el acceso a las claves fiscales, ¿no? Y entre ellos la posibilidad de utilizar QUIC para generar justamente facturas apócrifas, ¿no? Entonces, fíjese la importancia y el rol que tiene esta persona, ¿no? ¿Y qué otro tipo de personajes aparecieron denunciando lo mismo que el carnicero? O sea, ¿qué otros humildes trabajadores que confiaron en este contador que se aprovechó de ellos aparecen en la causa? Porque esto da un poco el pantallazo de cómo nuevamente es la casta, digamos, de unos repartiéndose el dinero y usando el laburo de otros, ¿no? Claro, bueno, tenemos distintas fundaciones, algunas cooperativas que, bueno, tienen un fin incluso fin social, al cual, si mal no recuerdo, uno tenía vinculación con personas no videntes. Pero bueno, con un registro ante la FIP muy diferente para el cual fueron configurados. Y como contraparte tenemos empresas, asociaciones, sociedades y cooperativas que no tienen ningún tipo de régimen, por ejemplo, no tienen empleados en relación de dependencia, no tienen no tienen un historial patrimonial concreto, pero se hallan facturando ante los organismos públicos. Por un lado, para generar este tipo de facturas, ¿no? Pero a su vez también para justificar los gastos por los cuales se solicita a los entes provinciales y municipales el dinero respectivo, ya sea para construir, para comprar materiales de construcción, etc. Pero justamente esa es la pata en la cual nosotros queremos hacer hincapié y explicar sobre todo al oyente de que lo que tiene que ver con las maniobras que generaron los ilícitos, que se denominan ilícitos precedentes, que generan ganancias ilícitas para después el lavado, sobre todo lo que tiene que ver con los organismos públicos provinciales municipales, en este momento lo está investigando la justicia de la provincia, porque tiene que ver con maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública provincial, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos abocamos solamente a la estación de lista fiscalía, al lavado de dinero de estas personas, ¿no? Lo que no quiere decir que en un futuro próximo podamos esperar una residual, continuar con una residual, con la posibilidad de que algunos funcionarios públicos formen parte de la asociación ilícita fiscal. ¿Cómo te va, Patricio? Te habla Franco Maceo. Te quería hacer una consulta sobre Gusto. la mención que se hace a Tito López en la causa. Sí. Tito López es quien hoy lidera lo que es la agrupación piquetera que dejó acéfala, digamos, Emerenciano Sena a partir de la detención que tuvo por el asesinato de Cecilia Straboski. Sí. Bueno, respecto a esta causa, hay dos puntos en común con la causa de Ramón López. Primero, otra vez el organismo IAFEP, el Instituto de la Agricultura Familiar y Economía Popular, si no recuerdo es el nombre, en el cual se inyectó una X cantidad de dinero a cooperativas y fundaciones de esta persona. Pero bueno, y sobre todo, acá tenemos un plus más que es la adjudicación de tierras, ¿no? Que después serán revendidas o intentaban ser. Se empezó a configurar una especie de mafia de adjudicar tierras para después revenderlas, ¿no? A privados, a empresas, ¿no? Los empresarios también están imputados. Pero con respecto a esta causa tenemos cooperativas y fundaciones en común entre López
y en este caso Ayala, ¿no? Hay una intersección, hay una confluencia de conductas que los trae al juego al señor López. No concretamente como coimputado en esta causa, pero sí como para trazar un escenario de que esto es un capítulo X de una gran serie que donde está involucrado IAFEP, donde están involucrados cooperativas y fundaciones truchas, ligadas a dirigentes social, y también sumarle, si me permitís, 4 personas más, o 4 grupos, si se quiere, se denominan la jerga, piqueteros o líderes de movimientos sociales, que recientemente fueron, por la investigación de esta fiscalía, fueron procesados por la jueza Nide Perger, también vinculados con fundaciones y cooperativas a cual adquirían el dinero por parte de IAFEP, pero bueno, se dedicaban a la construcción de quinchos suntuosos con piscinas para revender, para subalquilar, en fin, y no para el fin por el cual se comprometieron, ¿no? Porque además, bueno, además de ver que usaban lo privado para justificar dineros o gastos públicos, además estaban también, como vemos en muchos casos, como el de Emilio Pérsico acá en Capital, relacionado con el Ministerio Nacional, también estaba María José Rinó, que es la esposa de Ayala y quien trabajaba para el IAFEP. ¿Ella ahora está Bueno, detenida? Renaud no trabajaba en IAFEP, sino Yael Daniel, que es la esposa de Pasco, ¿sí? Pasco tenía un cargo de funcionaria dentro de este organismo, sumándole como cuestión cosmética, si se quiere, para nosotros no es ajeno, pero sí como comidilla, de que tenía una relación cruzada, un parentesco por afinidad con su titular, que hoy, esto hay que destacar, está detenido, está preso, investigado por desmanejos por la justicia provincial en el marco de este instituto que se denomina IAFEM, ¿no? Sí. Y este lavado obviamente venía de la política, se licuaba en las cooperativas y servía para financiar a la política, básicamente. Bueno, eso es un dato que no lo tenemos chequeado, ¿no? O sea, no tenemos chequeado que haya ido el dinero a la política, ¿no? Siempre hubo un folclore o una leyenda general, no en esta causa general, de que pudo haber, pero lamentablemente nosotros por chisme, el chisme tiene que ser información y asentar una pieza de convicción, ¿no? La verdad que Y con respecto a las puede ser una deuda facturaciones, pendiente. Sí. con ¿Cómo? respecto a las facturaciones, también se Sí. dijo, si quiere puede decirle chisme también, pero se dijo que en los primeros años, 2021, 2022, se facturó alrededor de 30 a 40 millones de pesos, que en 2023 se elevó a 135 y que en 2024 se dejó abruptamente de facturar. ¿Esto es así? Sí, nosotros de facturación desde el 2000, en esta causa, desde el 2019 hasta el 2023, aproximado tenemos un monto de que esta organización facturó cerca de 500 millones de pesos. ¿Sí? Después, bueno, hay que empezar a desmenuzar respecto a los organismos, porque no solamente IAFEP está involucrado, está el Ministerio de Producción, hay que ver qué está pasando, qué pasó en el Ministerio de Producción. Hay varios organismos. La verdad es que esto puede dar lugar a una super mega causa y configurar tranquilamente una fiscalía, tanto a nivel federal como a nivel provincial, para dedicarse a esta causa y las derivaciones que tiene, ¿no? Y con respecto a las armas que se encontraron en el lugar, balas, armas, armas largas, armas cortas. Se encontró y bueno, hay una cosa es tener los papeles, las armas, y otra cosa es tener el capital para comprarlas. Así que por H o por B, las armas se ven involucradas, ¿no? Más allá de que pueda tener algún papel o que sean legítimos portadores, bueno, sí, quiero ver cómo llegaste a comprar las armas. Pero se Todo supone forma que las parte de la vendían, que complejidad. las usaban para extorsionar, para... No, a prima facie lo que se advierte es que es de uso de personal para una práctica, ¿no? Se puede decir. Estoy pensando como abogado del diablo, para Sí, sí, práctica. sí, sí, Bueno, sí. sí, ¿de dónde sacó el dinero para comprarlo? Tal cual. Doctor Sabadini, muchísimas gracias, fiscal federal a cargo de la causa, que bueno, mantiene en vilo otra vez a la población y sobre todo en un momento particular de la provincia. Gracias por su trabajo y por esta entrevista con Border Periodismo. Por favor, a ustedes, gracias por el interés. Hasta luego. Gracias. Y esta causa comenzó con investigaciones de periodistas
Y sobre todo estuvo trabajando mucho en este caso el disenso, el sitio El Disenso. En un ratito vamos a estar hablando con Mariana, que es una de las periodistas que estuvo a cargo de una de las investigaciones que se hicieron, porque tuvieron represalias en contra de ella. No solo está la causa, está el fiscal, están los elementos para contar esta historia, sino que además hubo represalias contra periodistas que la investigaron. Y nosotros vamos a seguir con Franco contando un poquito, estructurando un poco esto, ¿no? Partimos del último escándalo que está ligado a Capitanich desde el lugar de la cercanía del principal sospechoso, que es quien manejaba el instituto para que lo voy a decir porque no me acuerdo bien el nombre. Es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Exacto, IAFEP. Instituto de Agricultura Familiar y que Economía no solamente está Popular. vinculado en cuanto a estructura gubernamental, sino en cuanto a la relación que tenía con cada uno de los que están involucrados, porque todo esto se desprende de un asesinato que está siendo investigado del Cecilia Stroborsky, con lo de Merenciano Sena, que junto a Marcelo Cunha, su esposa, están detenidos. Y esto desenlaza un montón de otras cosas que tienen de trasfondo a Capitanich y toda su gestión, que después, bueno, va con Tito López reemplazándolo. Pero vamos a explicarlo detenidamente. Fácil y rápido. ¿Por qué está relacionado con el Merenciano Sena? Sí. Porque el sucesor de Merenciano Sena es el Tito piquetero Tito López, que tiene a su cargo el instituto que maneja los fondos que fueron desviados según la Fiscalía General y que acabamos de entrevistar. O sea que el patrón de trabajo de las cooperativas y del Instituto de Economía Popular y Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que también estuvo involucrado hace 2 años en las elecciones anteriores, con además el agravante de tener un femicidio escabroso como el de Cecilia Stroborsky en el Chaco, en el momento que también había elecciones, nos vuelve a retrotraer a eso porque es otra persona ligada a Capitanich. Además es el sucesor de Merenciano el que está involucrado en este caso. Y además, otra vez se ven desviados los fondos que se le daban a las cooperativas y en cantidades enormes. Sí. Y además vinculado a Ayala, que es el que hoy está detenido por todo este escándalo de la Rosadita de Chaco. A Tito Ayala, que es el sucesor de Merenciano Sena. Sí. ¿No? Tito no, Fernando Ayala. Perdón. Y además recordemos que toda esta secuencia que vimos en el video sucede en el edificio donde funcionaban las oficinas de Capitanich y a 50 metros de lo que es la Casa de la Provincia de Gobierno. Claro, es todo muy bizarro, ¿no? Porque la verdad que es tremendo. Vamos a analizar, según la información que nos acaba de dar recién el fiscal y lo que les estábamos explicando para que se quede bien claro quién es quién en este escándalo de corrupción, ¿sí? Sí. Bueno, en principio... Hay personas que estaban adentro, que vimos en la cámara oculta, ¿verdad? Sí, obvio. El principal protagonista de esto es Fernando Adrián Ayala. ¿Quién es Fernando Adrián Ayala? Es quien dirigía varias cooperativas, estaba vinculado con Tito López, sucesor de Merenciano Sena, piquetero. Además, quien tenía estas organizaciones y estas facturas truchas que recién hablaba el fiscal, con Walter Pasco. Walter Pasco es el contador que se aprovechaba de sus clientes, entre ellos una asociación civil para personas con discapacidad visual y un carnicero para usarles el quit y hacer facturas falsas para poder justificar el ida y vuelta de los fondos, blanquear los fondos que vemos en esa rosadita, ¿no? Que incluso se ven nenes agarrando ladrillos gigantes de plata, dinero. sí. Y bueno, y Walter Pasco, tanto Pasco como Ayala, se aprovechaban del puesto que tenía la mujer de Pasco dentro de lo que es la IAFEP, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Bueno, y también tenemos a la mujer de Pasco, que resulta sospechosa porque tenía un cargo adentro del IAFEP. Tiene el cargo, claro, dentro del IAFEP, y además es pariente de Mario Andión, que era el titular de esta IAFEP. Ella se llama Diana Yael Daniel, que es el vínculo que hace entre los que son las cooperativas
y lo que es la estructura gubernamental del IAFEP. Que bueno, Andión además también está detenido, como si fuera poco, Andión también está detenido por lavado de dinero y por todas las causas que se le vinculan a estas irregularidades que se dieron dentro de lo que es la estructura de gobierno que tenía Capitanich. O sea, es impresionante cómo opera la impunidad a través de los años, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que fue no solo jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, sino sobre todo en el Chaco, 16 años gobernador, 16 años gobernador, y solo perdió una elección luego de que conozcamos su cercanía con Emericiano Sena, involucrado por ser el padre de quien fue procesado y quien está encarcelado por matar a Cecilia Stravinsky, Straboski, perdón. Están todos vinculados, está incluso también, además de Emereciano Sena, su esposa Marcela Acuña y bueno, su hijo. Claro, pero digo, fíjense el nivel de gravedad, ¿no? Estamos hablando un femicidio, una mujer arrojada a un chiquero de cerdos, un poder político vinculado con los principales acusados y ya comprobados por la justicia culpables de ese tremendo episodio, y un poder que lo único que hizo fue correr a Emereciano Sena y poner a otra persona a cargo de los mismos negocios, armar estructuras que también son, según la Fiscalía, ilegales, para poder seguir moviendo ese dinero. Estamos hablando que esto sucede en una provincia particularmente pobre, en una provincia que incluso cuando se conocen, ¿no?, los datos del INDEC, el poder político se enoja con el INDEC porque dicen, no somos nosotros los más pobres del país, sino que es Catamarca, la provincia más pobre del país, o Formosa. Están como peleando a ver quién es el más pobre. ¿Quién es el más pobre, no? Ahí está, bueno, también tenemos ahí el dato del último semestre de lo que fue el 2023. ¿Lo tenés, Ale? Del 2023, que llegó al 65%. Y eso es lo que más afecta, porque las cooperativas... ¿Que llegó al 65% qué? De pobreza. La pobreza. Exacto, sí, en el segundo semestre del 2023. Y eso es lo que más afecta, porque las cooperativas deberían funcionar para darle laburo a esta gente, que es la más afectada, la más vulnerable. Y esta gente se llevaba, como contó recién el fiscal, millones de pesos que deberían estar destinados, si queremos hacer las cosas bien, como supuestamente quería hacer la Capitanich, en llegar a esta gente más vulnerable para poder por lo menos tener alimentos, vivienda, lo que sea. O sea, son los principales afectados. O sea, sí, es resistencia según el INDEC, la capital más pobre del país. Está rodeada de conglomerados de personas absolutamente humildes. Tenemos también el Monte Chaco salteño, a donde vive gente en situación de indigencia y hace décadas y décadas que se hacen informes y que se conoce la situación en la que vive esta gente. Y después, por otro lado, tenemos a la Castanich, ¿no? A la casta. Le digo Castanich por una casta vinculada a Capitanich. Sí, porque todos los caminos llevan a Capitanich. No. Todos los caminos en cuanto a relaciones, en cuanto a estructuras irregulares que funcionaron de manera, con facturas apócrifas, destino de dinero irregular, todo se encamina a Capitanich. Y además es importante decir esto porque Capitanich está en la carrera por ser nuevamente diputado. Esto le daría fueros y otra vez permitiría que zafe de la justicia, ¿no? Sí. Capitanich busca fueros, sí, obviamente. Como diputado provincial. Claro, y el 15 de mayo son las elecciones en la provincia, así que ahí un poco lo que se está jugando es el peronismo y Libertad Avanza, que es el actual gobernador, que está aliado con otra parte del... El gobernador es Leandro Esdero, de Radical, Juntos por el Cambio, obtuvo la gobernación con Juntos por el Cambio y que hoy está aliado con la Libertad Avanza en una misma lista que va contra Capitanich y el desprendimiento de ese peronismo unido que logró forjar Capitanich en base de querer sus fueros sí, para salvarse de todo este quilombo, que es Homer Chuk.
Homerchuk, ¿no? Sí, 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 sí. Homerchuk, que bueno, es digamos la disidencia peronista. Y acá se juega mucho, se juega demasiado. Por un lado, Capitanich se juega lo suyo personal y por el otro, Esdero y La Libertad Avanza se juegan una mayoría en este parlamento Sí, que... en esta disputa, ¿no? Exacto, se juega Política. de 32, se juegan 16 bancas. Por lo tanto, lo que está en juego es, primero, político mucho para lo que es el oficialismo provincial y lo que es también el oficialismo nacional. Porque le va a dar una relevancia y es uno de los primeros test, digamos, entre comillas, electorales que le van a dar un panorama a La Libertad Avanza en cómo van a venir el resto de las elecciones. Muchas desdobladas, después la nacional, mucho más adelante. Entonces, el juego está duro y va a ser clave para lo que viene. Es muy impactante ver los datos de pobreza, de indigencia, de niños desnutridos en el Chaco. O sea, no estamos hablando que todos estos cientos de millones de pesos que se operan en negro para, no se sabe judicialmente qué, pero bueno, pueden suponerlo ustedes, podemos suponerlo nosotros. Tal vez es financiación política, tal vez es pagar favores políticos, tal vez es enriquecimiento. Eso no está probado todavía en la causa. Lo que sí está probado es que hay unos a los que les falta eso que otros detentan y tienen en el marco de causas que son investigadas por posibles ilícitos. Y esos a los que les falta el dinero son mayormente niños desnutridos que a través de las décadas siguen representando un número invisible, ¿no? En nuestra querida provincia de Chaco. Sí, y los nenes mucho no parecen importarles. Después de las fotos que vimos, no sé, ¿la mostramos ya, Ale, esa? La foto de los nenes con la cantidad de No, ladrillo estos son los nenes que están involucrados en el caso Por eso, porque están ayudando no a les importa ni en cuanto a pobreza ni en cuanto a corrupción porque los usan hasta para eso. Claro, eso es increíble. Estos serían familiares de uno de los que está en la causa. Eso es una barbaridad. Pero yo me refería también a cómo la mortalidad infantil está, según datos oficiales, por encima del 21,2 cada 1000 nacidos vivos. Y cómo incluso la perspectiva de vida, de años de vida, es muy baja en el Chaco. Vieron que se está alargando la vida en la mayoría de los lugares del mundo. En el Chaco es 69 años promedio, es 6 menos que lo que era el promedio nacional. Estos son datos de hace 4 años aproximadamente. Ahora creo que ha subido la expectativa de vida. Pero escuchemos a esta mujer que tuvo las agallas de ser la primera en poner en la mesa los negociados de Capitanich y la que se juega una vez más porque no quiere que otro Capitanich, que Capitanich siga siendo impune frente a lo que se vive en la provincia del Chaco. Vamos a hablar con Mariana Escalada. Ella junto a Agustín Ronconi forman el Disenso. El Disenso es un medio que se ocupa de hacer investigaciones y en el caso de la Rosadita, ellos encontraron información propia que tenían de investigaciones anteriores y la aportaron a la justicia. Pero esta es la pata que le faltaba a todo este culebrón. Después de ayudar a la justicia a avanzar en la investigación, sufrieron represalias. Mariana Escalada está en línea con nosotros. Hola Mariana, Franco Maceo, María Julio Oliván te saludan desde Hola, Border. Mariana. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero la solidaridad porque estás viviendo un momento complicado que ningún periodista quiere vivir. Contanos cuáles son las denuncias, de qué se te acusa. ¿Cómo te cayó el poder del Chaco por haber colaborado con la causa? Bueno, nosotros nos metieron una denuncia judicial en un juzgado electoral medio raro y nos acusan de todo. Ellos en principio ponen una nota que es sobre la hija de Capitanich y bueno, y una publicidad que pusimos sobre esa nota de 29.000 pesos y según el equipo jurídico de Capitanich ellos sugieren que nuestra nota y el aviso
configuran delitos de fraude, engaños, calumnias e injurias contra Capitanich, violación de ley de financiamiento de partidos políticos y lavado de activos. Lavado de activos, 29.000 Lavado pesos. de activos, pero ¿cómo, Sí, cómo sí, sí. podría darse ese delito? Si, ¿cuál fue, a ver, los hechos que ustedes hicieron? ¿Le aportaron a la justicia? ¿Le enviaron documentación? ¿Declararon? En ¿Qué realidad, hicieron? cuando ellos ponen esta denuncia penal, no mencionan nada más que la nota sobre la hija de Capitanich, que nosotros lo que publicamos es lo que está publicado en la web de diputados, o sea, información pública, y dijimos, bueno, Guillermina Capitanich entró en diputados como agente de bloque. Eso parece ser que fue un desastre y no les gustó para nada, y bueno, esa nota, como todas las notas, nosotros les ponemos un aviso en Facebook para que se distribuya en redes, para llegar, porque somos un Obvio, medio sí, como chico. hacemos todo para conseguir más visualizaciones. Exacto. Bueno, lo que nosotros pagamos para que se visualice eso fueron 29.000 pesos. Y con eso nos denuncian por el tema de lavado de activos y No te por todo puedo ese creer, lío. por los 29.000 pesos que pusiste en Facebook para promocionar una nota que publicaste, a donde dice que la hija de Capitanich está digamos, Trabajando en diputados. una locura, es toda una locura. Espero que el Sí, juez que te toque sea un juez en su sano juicio, porque al estar hecha la denuncia, igual cualquier cosa puede ser posible. sí, aparte nos denuncian por incisos que no existen. O Como sea, por ejemplo, está todo muy mal hecho. Y ellos empiezan la denuncia diciendo, vengo a interponer denuncia penal en los términos del artículo 174, incisos 5 y 7 del Código Penal. No hay inciso 7 del 174. Y si bueno, existiese el inciso 7 sería delito contra la propiedad, que no es de claro, competencia electoral. no, no, no. Y la competencia también es rara, es como que Todo raro. es todo muy Sí, raro, todo todo, raro. todo Sí, por raro, eso, todo raro. aparte, es lo que pasa con Capitanich. Vos lo empezás a investigar muchos años en el poder. Entonces, por ejemplo, el abogado que firma la denuncia es Gerardo Stanchef. Entonces dijimos, a ver, ¿quién es Stanchef? Entonces descubrimos que Stanchef trabajaba para Capitanich y le revisamos la declaración jurada, que es lo primero que hacemos. Y nos damos Claro. cuenta que hay empresas de él que no están en la declaración jurada, que nunca fueron detalladas. Entonces nos fijamos quién es la mujer. Y la mujer trabaja para el Estado. Pero además de trabajar para el Estado, tiene una LLC donde ella es directora. ¿Entendés? ¿Y con Una quién es LLC es directora? Y como una con, SRL, pero en Estados Unidos. claro, las que se hacen generalmente en Miami. Entonces nos fijamos, Sí. bueno, ¿con quién estaba en ese LLC? Bueno, está con María Constanza Prause. ¿Quién es Prause? Prause era la que Capitanich había nombrado en el puerto de Las Palmas, que era la que contrató a María Fernanda Pavón Pineda, que es la cuñada del contador Walter Pasco, que ahora está en Cana, que se entregó. Entonces todo se arma alrededor de Capitanich, porque toda la gente está conectada de alguna u otra manera. Entonces ¿Vos vos, creés, Mariana, que Capitanich está buscando en las próximas elecciones salvarse los fueros porque está bueno, sí, complicado en un montón totalmente. de cosas? Totalmente. Y vos fíjate que hay una de las denuncias donde no lo pueden notificar porque no fija domicilio. Es Es increíble, es un increíble, es candidato que se increíble. presenta y hay una denuncia súper complicada que no lo pueden notificar porque no dice dónde vive. No, y la otra cosa que, digamos, la recurrencia de la impunidad, ¿no? Porque recordemos Mereciano Sena, recordemos el escándalo que fue en ese momento, que fue lo único que lo hizo perder las elecciones hace 2 años, y que siga con prácticas, es decir, ni siquiera registró, bueno, me voy a cuidar, ¿no? O sea, siguen surgiendo los hechos de corrupción en un lugar además que por todos lados escupe pobreza, digamos, y tiene indigencia y necesidad de dinero que es despilfarrado a través de los propios funcionarios. Exacto, exacto. Bueno, así llegamos a la última nota que publicamos ayer, que es sobre la segunda candidata de Capitanich, que es Chomiak, que ahora es diputada nacional. Y bueno, nosotros veníamos investigándola a ella, vimos que había un diputado provincial, que es Castelán, que la denunció para averiguación de un par de cosas que había enganchado. Y bueno, nosotros aportamos todos los datos que teníamos, como generalmente hacemos con el Con resto todo, sí. claro, cuando vemos una causa donde podemos aportar algo, bueno, nos sumamos y aportamos. En este caso, ¿qué aportamos? Eh, ¿Quién es el dueño de la empresa Intmec, que es el marido de la diputada que ahora se presenta como segunda legisladora de Parachaco? La empresa Intmec, ¿quién la maneja? La hija de ella, que eso también es importante porque vos tenés la Constitución de Chaco donde en un artículo 67 te dice que los funcionarios no pueden ser contratistas del Estado. Y es muy clara. Y ella es funcionaria también, porque ella trabaja
para el Estado, la hija de Chomiak. Entonces se van sumando un montón de cosas. Los Claro, digo, la contratos vienen impunidad del... al máximo, al máximo. En esta última nota ahora, por postproducción, la vamos a agregar para que la gente pueda ver. Es todas las semanas información exclusiva que saca el Licenso, que muchísimas veces es viral. Y esto que está contando Mariana tiene que ver con es sobre la segunda candidata de Capitanich, ¿no? O sea, Sí. están como todos los tiros pegando cerca del candidato que sin lugar a dudas busca Y con los fueros, mismos ¿no? patrones que vemos siempre, el estar de los dos lados del escritorio, después replegarse y conseguir fueros por otro lado, Totalmente. en candidaturas que son más, o sea, menos relevantes de lo que actualmente están cada Mariana, candidato. ¿a vos te da miedo toda bueno, esta ofensiva judicial contra ustedes? Me preocupa que la respuesta, antes que darle respuestas a la gente que lo va a votar, sea atacar al que está mostrando documentación oficial, porque tampoco es que estamos inventando algo como él dice. Claro. Nosotros estamos mostrando documentación oficial. En el caso de esta señora, de la que va segunda, como siempre, sale una constructora en el medio. Es muy sencillo ver quién es el dueño de la Sí, tal constructora. cual. O Vas al sea, LinkedIn de la hija y la hija te dice, soy la gerenta general de la constructora. Están las contrataciones desde el Ministerio de Educación. El socio del marido en la constructora tiene la mujer trabajando en el Ministerio de Educación. no, es Entonces, increíble. Una pyme familiar que se nutre con los contactos del poder político, además de tener, bueno, su salario, que no creo que sean tampoco Esta, nada esta despreciables. constructora, Mariana, también es protagonista de un momento icónico, ¿no? De Capitanich, la famosa canilla. la famosa Capitanich. Ah, pero no te puedo creer, la frutilla del postre. Muy Tenemos emocionado ese día. el video, o sea, esta constructora fue la autora de esta maravillosa obra, podemos decir esto, en que se proponía cambiarle la vida a los chaqueños. Tenemos ese video, veámoslo. Que esto es un esfuerzo grande que se hace y realmente es digno de indicar. Nosotros quienes gobernamos también necesitamos el afecto. Necesitamos el afecto y el reconocimiento de las cosas que se hacen, porque estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para toda la sociedad. Por eso yo siento mucha emoción ahora estar acá en Charata, porque esta obra me costó... Y hay que hacerlo bien, porque si no, no se la puede andar rehaciendo todos los días. Yo sentí Es increíble, increíble. Hay un vínculo más entre Capitanich y Chomiak que es interesante, que, bueno, la hija de Chomiak... Para que estábamos mirando el video, no, porque encima a mí lo que me mata es que como patrón de estancia le dice, porque no saben lo que cuesta, y esto es muy difícil hacerlo, y ustedes tienen que estar agradecidos. Charata no tiene agua. Yo estuve en Charata y la gente suele tener pozos como siglos atrás porque no hay agua potable. Una canilla estaba inaugurando. Y salía lo mismo que lo que tenía puesto vestido, sin lugar a dudas, esa camisa que tenía en Capitanich, pero encima con la soberbia de decirle a la gente, porque yo necesito que ustedes me agradezcan. Flaco, es la guita de la propia gente que estaba ahí, pobrecita, tratando de mejorar su estatus de vida. Me decías que no solo o sea, la segunda, perdón, de la lista de candidatos de Capitanich, su hija, perdón, sino que alguien más estaba involucrado o participaba de la empresa que hizo la famosa canilla. Claro, el tema es así. La hija de ella, que se llama Gualtieri de apellido, es socia en StarMac. StarMac es Grupo Cima. Y bueno, nosotros encontramos una vinculación donde está Capitanich, que se junta con la gente de Cima y advierte que él quiere acompañar el proyecto de Cima con distintas líneas de financiamiento. No aclaran cuántos fueron, ¿no? El acompañamiento del financiamiento que les dio. Pero es interesante porque esta gente hace algodón. Y tienen el tema del agua. Él habla de la O sea llegada que del puso agua la y después sale canilla con la porque era canilla. necesario para Claro. desarrollar, porque en Charata la principal industria, por llamarlo de alguna manera, la principal actividad es el algodón. O sea, muy Exacto, probable que esté ahí exacto. exclusivamente para hacer ese favor. Y solo por el agua. Y aclaremos que la hija de la diputada, que es Estefanía Gualtieri, es funcionaria pública. Ella cobra un sueldo de la Dirección de Administración de la Cámara de Diputados de Chaco.
Es impresionante, la verdad. Que es el mismo lugar donde trabajan las dos mujeres de los dos abogados que firmaron la denuncia. La que Mariana, tiene la te LC tengo que también parar trabaja. porque me voy a corchear. O sea, tenés tanta información que te digo ya, me abrumaste, es un montón realmente. Es muy, muy impactante que todo eso esté pasando ahora y que esté sucediendo a 15 días antes de las elecciones. Es como que ni siquiera son capaces, digamos, de limpiar la escena del crimen por la posibilidad de ser votados, ni eso, ¿no? Es una impunidad total, eso es lo que más me sorprende. ¿Cómo son descubiertos en una y arman otra y arman otra y arman otra y no paran de robar, ¿no? O sea, Impunemente, además, porque no además. pararían de robar, así no me denuncian. O sea, No, además impunemente, porque las transferencias de este estilo, como la constructora, la hizo también con la Fundación de Emiliano Sena, lo hizo ahora, bueno, con todo lo que vimos de la IAFEP y estas cooperativas medias truchas que hacían facturaciones apócrifas. O sea, es algo constante que claro, por es el eso, mismo por patrón. eso. Mira, lo de Sí, las transferencias de los SENA lo descubrimos nosotros en septiembre de Sí, por eso. 2023. Por eso lo sé. 305 millones, fueron un montón y se los transfirieron a una ONG que se llama Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña. ¿Cómo lo encontramos? Adentro del Banco de Chaco, estaba publicado desde Tesorería General. Y eso es re grave, porque tampoco, o sea, no es que es lo único que les pasó, también fue que los puso con sueldos en el Estado, con varios, a ella, por ejemplo, a la mujer de Sena, tenía varios contratos en el Estado que iban al mismo tiempo. Tuvo claro. después ella un juicio por eso. Por eso La yo lo que chanchería se las resalto regaló. es no solo no solo el armado, no solo el posible robo, sino también la impunidad con la que sostienen las distintas maniobras para seguir haciéndolo. Esto que estás contando es muy importante, el monto, de cuánto estamos hablando, ¿no? 305 millones, es mucha plata. Es mucha, es mucha. Y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de 2019 a 2023. Total. O sea, es mucha más de la que pensamos ahora. Y ahora con esta causa nos decía el fiscal que estábamos hablando de 500 millones estaban que alrededor. estaban alrededor de analizando, investigando el mal manejo de 500 millones. Entre Claro, 2019 y porque se 2023. sumó. Exacto, se sumaron más. O sea, estos eran una parte, había más que eso. O sea, estos eran unas compras de pan medias raras. Había más. Y qué bueno que se pudo seguir investigando. Totalmente, y gracias también al trabajo de periodistas como vos. Y así que bueno, te agradecemos por haber estado, Mariana, acá en Border y contribuido también con esta información y con la causa. Muchísimas gracias, chicos. Buenas Un tardes. beso, hasta luego. Mariana Escalante, parte de eldisenso.com. ¿Para qué te contamos todo esto? Porque el 11 de mayo próximo se define el destino de una provincia. Es una provincia argentina especial. ¿Por qué es especial? Porque es la que siempre protagoniza los rankings de las provincias más pobres, los lugares a donde los chicos sufren más desnutrición, a donde la gente padece más indigencia, a donde los servicios públicos no están garantizados y a donde hace 16 años gobierna Jorge Capitanich. Jorge Capitanich, que va en estas elecciones aliado con la mayor cantidad de espacios del PJ, pero también hay otro justicialista, y acá va la placa, que se llama Atlanto Honcheruk, que dice primero Chaco, pero que tiene extracción peronista, y Julio Ferro de Chaco Puede, que Del es oficialismo. el oficialismo del gobernador Leandro Esdero. Leandro Esdero, que es de Juntos por el Cambio, pero que está aliado a La Libertad Avanza. Es claramente continuidad del feudo o darle una chance a quien está hace 16 meses en el gobierno. Yo no conozco al actual gobernador, pero les puedo asegurar que para alcanzar el nivel de corrupción que te estuvimos mostrando, se necesitaría, bueno, prácticamente batir un récord, ¿no? Es mucha la impunidad, es mucha la soberbia. A mí una de las cosas que más me impactó de este informe es ese, bueno, queremos que también me agradezcan, quiero que me agradezcan, porque acá hay mucha plata, mucha plata. Y la verdad que es como tomarle el pelo a la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Encima haciéndose el indignado un poco, ¿no? Porque El indignado por no ser reconocido. Flaco, o sea, hacer las obras con la plata de esa gente que estás mirando, a la que le pedís que te agradezca, pero además
la desvías para otros lados y por eso la justicia te investiga año tras año por diferentes causas y por eso la gente no tiene agua potable y sobre todo en Charata donde estuvo en ese momento. Intereses seguramente comerciales vinculados a la industria del algodón pueden llegar a ser la explicación de eso, no lo sabemos, pero seguramente no es que puso en prioridad a la gente, porque si no, las obras se hubiesen hecho hace muchísimo tiempo. Bueno, este fue el especial Chaco. Saber siempre te da la libertad de poder tomar la mejor decisión a la hora de votar. 11 de mayo, elecciones en Chaco. Este fue nuestro especial de Bordar. Nos vemos la próxima. Si te gustó el material, compartilo, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para enterarte de todo lo que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.